So good, so good, so good. New summer arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off brands like Rag & Bone, Levi's, Adidas, and Free People. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you rack. This episode is brought to you by Google Chrome. You think you know a browser, but Gemini and Chrome? That's new. It can help you with practically anything on the web, like restoring a vintage motorcycle from a 50-page restoration blog, or finally break down that long article you've had open for weeks. Gemini and Chrome is here for it. Ready to make anything online make sense? There's no place like Chrome. Check responses, setup required, compatibility and availability varies 18+. Hay momentos en la vida en los que cargar con algo que ya no tiene remedio se vuelve un peso demasiado grande para el corazón, y por eso hoy hablamos de soltar. Pero quiero aclararlo desde el principio. No todo en la vida se debe soltar. Hay sueños que aún pueden crecer, relaciones que pueden sanar, caminos que todavía tienen oportunidad de florecer. No quiero generalizar ni asumir la historia de nadie, porque cada vida es distinta y cada corazón sabe lo que ha intentado, lo que ha luchado y lo que aún puede dar. Lo único que quiero es invitarte a mirar tu propio camino con honestidad y desde tu perspectiva, preguntarte si lo que cargas todavía tiene esperanza o si, con sinceridad, ya se convirtió en una batalla que desgasta más de lo que edifica. Esa reflexión personal es la que abre la puerta a la sanidad, porque solo tú sabes si aún se puede hacer más o si hay algo que, con amor y fe, necesitas entregar para que Dios tome el control. Y quiero hablarte así de manera cercana, porque soltar no siempre es fácil. A veces se siente como una renuncia injusta, como un final que no pediste o como una pérdida que todavía duele. Pero, querido oyente, lo que hoy cargas quizá ya cumplió su propósito. Lo que intentas sostener quizá ya no pertenece a tu presente. Y lo que te aferras a retener quizá te está robando la paz que Dios quiere devolverte. Cuando entiendes esto, empiezas a ver que soltar no es perder, sino permitir que Dios haga lo que tú ya no puedes hacer. Muchas personas no tienen una iglesia cerca, o sus horarios no les permiten asistir, o simplemente atraviesan momentos donde ir físicamente se vuelve complicado. Por eso este canal existe, para ofrecerte un espacio donde puedas encontrarte con Dios desde cualquier lugar, donde puedas escuchar su palabra, reflexionar, sanar y llenar tu espíritu incluso cuando estás solo en tu habitación o en medio de un día difícil. Antes de continuar, te invito de corazón a dejar tu like, comentar y compartir este video. Eso ayuda a que YouTube se lo recomiende a más personas que lo necesitan, personas que tal vez no tienen otro espacio para conectar con Dios y que podrían encontrar aquí alivio y dirección. Sería una gran bendición que pudieras aportar de esa manera. Para comentar, te sugiero una frase breve que encaja perfectamente con este mensaje. Suelto y confío. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que viene puede traer luz a áreas que has guardado en silencio. Y quédate hasta el final, porque el cierre de este mensaje puede convertirse en el momento más especial para tu vida hoy. Primera parte. Cuando soltar se convierte en un acto de fe. Soltar no es simplemente dejar algo atrás, es un proceso profundo que toca la mente, el corazón y el espíritu. Es una decisión que muchas veces no se toma con facilidad, porque implica reconocer límites, aceptar realidades y confrontar emociones que quizá no querías mirar. Y, aunque la palabra soltar suena sencilla, en la práctica suele convertirse en uno de los actos más valientes que una persona puede realizar. Por eso es importante entender que soltar, cuando llega el momento correcto, no es un fracaso, sino una expresión directa de fe. Fe en que Dios sabe más que tú. Fe en que sus tiempos son distintos. Y fe en que sus planes no se detienen cuando tus fuerzas se agotan. A veces nos aferramos a algo porque pensamos que si lo soltamos, lo habremos desperdiciado. Un sueño, una relación, una oportunidad, un plan que llevas años intentando forzar. Te dices que si te rindes,
ahora quedarás como alguien que no luchó lo suficiente, como alguien que no fue capaz de sostener lo que empezó. Pero la verdad es que hay batallas que continúan aun cuando tú decides descansar, porque Dios toma lo que tú sueltas y lo transforma en algo que nunca hubieras podido construir por tu cuenta. Y ahí es donde comienza la sanidad. No cuando lo fuerzas todo, sino cuando reconoces que ya diste lo que podías dar, que desde tu humanidad ya no queda más que entregar, y que ahora es Dios quien debe mover lo que tú ya no puedes mover. Hay personas que viven atrapadas por un peso que en realidad Dios nunca les pidió cargar, y no porque sean débiles, sino porque hubo señales a las que no les prestaron atención. Señales que decían hasta aquí, señales que indicaban que la puerta se estaba cerrando, que el ciclo estaba terminando, que esa temporada estaba siendo llevada por la corriente del tiempo. Pero cuando un corazón no sabe soltar, interpreta esas señales como castigos, como rechazos o como fracasos, cuando en realidad muchas veces son protecciones divinas. Dios cierra puertas que tú no te atreverías a cerrar. Dios frena caminos que tú no te atreverías a detener. Y Dios aparta aquello que tú no te atreverías a soltar, porque conoce lo que esa carga podría hacerte si continuara contigo. La Biblia muestra esta verdad de maneras poderosas. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés capítulo 3, se nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento bajo el cielo. Hay tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Esta enseñanza nos abre los ojos a una realidad que a veces olvidamos. No todo lo que un día fue correcto sigue siendo correcto hoy. Y cuando algo ya no tiene propósito, insistir en sostenerlo solo desgasta el alma. Cuando Dios determina que una temporada llegó a su fin, lo que viene después siempre es mayor, aunque al principio no lo parezca. Pero aquí es donde se vuelve más profundo. Soltar no significa abandonar, ni tampoco ignorar. Soltar significa confiar. Confiar en que Dios seguirá obrando incluso cuando tú ya no sabes qué hacer. Confiar en que si algo ya no avanza, no es por falta de valor, sino porque Dios está redirigiendo tu vida. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es detenerte. A veces lo más valiente que puedes hacer es aceptar. Y a veces lo más sano que puedes hacer es soltar, aún con lágrimas en los ojos, sabiendo que Dios no te deja vacío, sino disponible para lo nuevo que quiere entregarte. Y quiero que pienses en esto con calma, porque no se trata de que sueltes todo. Se trata de que observes tu vida con sinceridad y te preguntes si aquello que te está doliendo todavía tiene sentido, si esa lucha aún tiene propósito, si ese esfuerzo aún está construyendo algo, o si, por el contrario, ya te está robando paz, robando energía, robando enfoque, y te está desconectando de lo que verdaderamente importa. Dios no quiere que vivas desgastado. Dios no quiere que vivas sosteniendo lo que ya no tiene vida. Dios quiere que camines ligero, libre, con espacio para recibir lo que Él prepara para ti. Soltar también es reconocer que hay cosas que no puedes cambiar. Y esto no significa conformarte, sino aceptar que tu responsabilidad llega hasta un punto y que a partir de ahí lo que sucede ya no depende de ti. Ese es el punto exacto donde la fe se activa. Cuando ya hiciste todo lo que podías y ahora necesitas descansar en la obra de Dios. Eso no te hace menos valiente, ni menos sabio, ni menos espiritual. Te hace humano. Y aceptar tu humanidad es una de las formas más hermosas de honrar a Dios. Poco a poco, cuando empiezas a soltar lo que te pesa, te das cuenta de algo increíble. Empiezas a sanar. Porque la sanidad no llega siempre por lo que haces, sino también por lo que entregas. Llega cuando tus manos dejan de aferrarse al dolor y se abren para recibir paz. Llega cuando sueltas la pregunta que te atormenta, la culpa que te persigue, la expectativa que te sofoca. Llega cuando finalmente aceptas que hay cosas que quedaron fuera de tu control, pero no fuera del control de Dios. Y cuando llegas ahí, querido oyente, algo dentro de ti empieza a cambiar. Tu respiración se hace más ligera, tu mente se despeja, tu corazón
deja de pelear contra lo que ya no puede cambiar. Y en ese momento, descubres que soltar no era el final, sino la puerta hacia un comienzo que Dios tenía preparado desde hace tiempo. Segunda parte. Cuando Dios te pide soltar para proteger tu corazón. Hay momentos en los que soltar no nace de tu deseo, sino de la dirección de Dios. Y esto, aunque suene fuerte, es una de las maneras más profundas en las que Él cuida de ti. Porque Dios ve lo que tú no ves, escucha conversaciones que tú no escuchaste, conoce intenciones que nunca salieron a la luz y entiende caminos que tú jamás hubieras imaginado. Por eso, cuando Dios te pide soltar algo, no lo hace para quitarte, sino para protegerte. Y esta protección es tan real, tan delicada, tan precisa, que muchas veces solamente la comprendes cuando miras hacia atrás y dices, ahora entiendo. Piensa en esto con calma. Hay puertas que Dios cierra no porque seas indigno, sino porque detrás de ellas había un dolor que tú no hubieras soportado. Hay relaciones que Dios aleja no porque no merecieras amor, sino porque Él sabía que esa unión te quebraría más de lo que te edificaría. Hay oportunidades que se escapan de tus... Hey, I just Venmoed you for rent. Nice. Now I can instantly spend it whether I'm checking out online with Venmo or using a Venmo debit card. Say more. More exactly. Because the more you do with Venmo, the more you get. Like earning up to 5% cash back with Venmo Stash on a bundle of brands. So, order more pizza. The math demands it. Get the Venmo debit card. Venmo Stash bundle terms and exclusions apply. See terms at venmo.me/stash terms. Venmo checkout not available at all merchants. Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Manos, no porque fallaste, sino porque Dios vio que ese camino te iba a desviar del propósito que Él ya había preparado para ti. Y aunque en el momento parece injusto, aunque tu corazón se resista, aunque sientas que pierdes algo importante, la verdad es que Dios siempre está obrando para evitar que algo que tú no ves te destruya más adelante. La Biblia es clara al mostrar cómo Dios guía a su pueblo, incluso cuando no entienden sus decisiones. En el libro de Isaías, capítulo 55, se nos recuerda que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más elevados que los nuestros. Esta frase encierra una realidad que a veces olvidamos. Dios no piensa desde la limitación. Dios no decide desde la emoción. Dios no se mueve desde la impulsividad. Él lo ve todo al mismo tiempo. Él sabe dónde te llevará ese camino dentro de un mes, dentro de un año, dentro de una década. Él conoce el resultado final mientras tú estás apenas viendo el inicio. Por eso, cuando Él te pide soltar, lo hace desde una sabiduría eterna que siempre busca tu bienestar. Es cierto que aceptar esto no es fácil. La mente quiere explicaciones. El corazón quiere razones. Quieres entender por qué pasó así, por qué no funcionó, por qué terminó, por qué no pudiste evitarlo. Pero hay momentos en los que Dios guarda silencio porque sabe que aunque te explicara todo, de todas maneras, dolería. Y en ese silencio, Él te invita a confiar, no a comprenderlo todo, sino a descansar en Él mientras lo procesa contigo. Porque Dios no te deja llorar solo. Dios no se aparta de tu dolor. Dios se acerca, te sostiene, te cubre, te acompaña, incluso cuando no puedes sentirlo. Aquí quiero invitarte a reflexionar con sinceridad. Hay situaciones en tu vida
que quizá no fueron un rechazo, sino una protección. Momentos que no fueron pérdidas, sino liberaciones disfrazadas. Gente que se fue no porque te faltara valor, sino porque no eran parte del propósito que venía. Caminos que se estancaron no porque tú fallaste, sino porque Dios estaba evitando que avanzaras hacia direcciones equivocadas. Si miras bien, verás que muchas de las cosas que soltaste o que la vida te hizo soltar terminaron abriendo espacio para bendiciones que no hubieran llegado de otra manera. Y es importante entender esto porque tu corazón necesita paz. No necesitas cargar culpas que no te pertenecen, ni responsabilizarte de cosas que no podías evitar. Muchas veces hiciste lo mejor que podías con lo que tenías. Diste todo lo que tu corazón sabía dar. Intentaste hasta donde era sano intentar. Pero hay un límite donde tu fuerza humana ya no es suficiente. Y ese límite es exactamente el lugar donde Dios comienza a intervenir. Soltar también es un acto de humildad espiritual. Es reconocer que no estás en control de todo, que tu responsabilidad tiene un espacio, pero más allá de ese espacio está la mano de Dios trabajando en silencio. Y cuando aceptas esto con humildad, algo adentro de ti empieza a ordenarse. Te liberas de la ansiedad de pensar que todo depende de ti. Te liberas de la presión de querer arreglar lo que ya no tiene arreglo. Te liberas de esa lucha interna que te desgasta porque crees que si insistes un poco más, todo cambiará. Pero no, insistir no siempre transforma. A veces insistir solamente duele. A veces insistir solo te aleja de tu verdadera paz. Por eso Dios, en su amor, corta cosas que tú no te atreverías a cortar. Él quita cargas que tú seguirías sosteniendo. Él mueve piezas que tú no moverías por miedo o por costumbre. Y cuando todo eso sucede, aunque sientas que tu vida se sacude, recuerda que Dios no derrumba algo sin propósito. Cada movimiento suyo tiene intención, dirección y destino. Y quizá hoy te preguntas, ¿cómo saber si lo que estás viviendo es una señal para soltar o para continuar? Esa es una de las preguntas más profundas del alma humana. Y quiero ayudarte a verla desde la fe. Si algo te está robando paz constantemente, si te está drenando emocionalmente de una manera que ya supera tus fuerzas, si te está desviando de tus valores, si te está alejando de Dios, probablemente no viene de Él. Cuando Dios sostiene algo, hay propósito, hay crecimiento, hay dirección. Cuando Dios permite que algo termine, hay señales claras de desgaste, de ciclos cerrados, de caminos que ya no avanzan aunque lo intentes. Pero incluso en medio de esa confusión, Dios no te deja solo. Él coloca claridad en tu espíritu. Te hace sentir cuando ya diste todo. Te muestra cuando la puerta no se abre. Te recuerda que la paz también es una confirmación. Porque si algo continúa consumiendo tu paz, aun cuando lo das todo, es posible que ese no sea el camino que Dios quiere que sigas cargando. Quiero que guardes algo importante. Soltar no es renunciar a tus sueños. Soltar es renunciar al sufrimiento innecesario. Hay sueños que requieren perseverancia, sí, pero también hay sueños que requieren descanso en Dios. Y discernir la diferencia es lo que te permite avanzar hacia la sanidad. Tercera parte. Cuando soltar revela lo que realmente hay en tu corazón. Soltar no solo transforma tu situación externa, también revela lo que verdaderamente hay dentro de ti. Porque mientras sostienes algo que te pesa, tu corazón suele mantenerse en modo supervivencia. Piensas en resolver, en aguantar, en insistir, en mantenerlo todo unido, aunque por dentro te estés rompiendo. Pero cuando finalmente te permites soltar, algo queda expuesto. Tus miedos, tus creencias profundas, tus heridas más antiguas. Y aunque ese descubrimiento pueda incomodar, también es el inicio de un proceso interno que no puede ocurrir mientras sigas aferrado a lo que ya no funciona. La mayoría de las personas no temen soltar por la pérdida en sí, sino por lo que creen que esa pérdida dice de ellas. Hay quienes creen que soltar es fracaso, otros sienten que es rendirse, otros lo interpretan como debilidad. Pero la Biblia nos enseña una perspectiva totalmente distinta. En el libro de Salmos, capítulo 34,
Se dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Esto significa que cuando sueltas y te quiebras, Dios no se aleja, se acerca. Él no critica tu dolor, lo acompaña. No juzga tu proceso, lo sostiene. Y esa cercanía divina solo la experimenta quien se permite dejar de pretender que puede con todo. Soltar revela si estabas confiando realmente en Dios o si estabas confiando solamente en tu propio esfuerzo. Porque mientras mantienes algo con tus manos, parece que tú tienes el control. Pero cuando lo sueltas, descubres si tu fe está puesta en Dios o en el resultado que querías obtener. Ahí es donde aparece la confianza real. Confiar es entregarle a Dios algo que valoras, algo que te importa, y aceptar que Él hará lo que es correcto, aunque no sea lo que tú esperabas. Soltar también revela heridas que quizá no sabías que estaban ahí, heridas de abandono, de rechazo, de traición, de expectativas que nunca se cumplieron. Y cuando esas heridas salen a la luz, pueden doler, pero también pueden sanar. Porque Dios no sana lo que tú escondes, Dios sana lo que tú entregas. Y para entregarlo, primero debes reconocerlo. Muchos corazones viven atados no porque quieren sufrir, sino porque no quieren enfrentar lo que sentirán al soltar. Pero la verdad es que enfrentar ese dolor es el primer paso hacia la libertad interior. Quiero que pienses en algo importante. Cuando Dios te pide soltar, Él no solo está trabajando en lo externo, también está trabajando en tu carácter. Él está formando paciencia, humildad, discernimiento, madurez espiritual. Está enseñándote a descansar en su voluntad. Está moldeando tu identidad para que no dependa de resultados temporales. Porque cuando tu identidad se sostiene en algo que puedes perder, cada pérdida te rompe. Pero cuando tu identidad se sostiene en Dios, ninguna pérdida te destruye. Y esa fortaleza se construye precisamente en los procesos donde Él te invita a soltar. Hay personas que dicen, no puedo soltar porque me da miedo el vacío. Pero aquí hay una verdad clave. Soltar no te deja vacío, te deja disponible. Mientras sigas ocupando tu corazón con lo que ya no tiene propósito, no habrá espacio para lo nuevo que Dios quiere traer. Y Dios no fuerza su bendición en un corazón lleno de cargas innecesarias. Él espera. Have no fear, Chosen Foods is here to defend your favorite foods from the forces of seedy oils and sketchy ingredients. With cooking oils, salad dressings, and mayo, all powered by the good fats from 100% pure avocado oil and simple, delicious ingredients. Chosen Foods. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Que liberes espacio. Espera a que abras tu mano. Espera a que sueltes aquello que no te deja avanzar. Porque lo nuevo de Dios no se recibe con las manos ocupadas. Soltar también revela tus patrones internos. Quizá te aferras porque siempre has tenido miedo de perder. Quizá te aferras porque creciste creyendo que todo depende de ti. Quizá te aferras porque nadie te enseñó que está bien descansar. Quizá te aferras porque confundes responsabilidad con sacrificio constante. Y cuando comienzas a soltar, es como si Dios pusiera un espejo delante de ti para mostrarte de dónde vienen esos patrones. No para culparte, sino para liberarte. Para recordarte que no necesitas vivir con miedo, ni con la presión de tenerlo todo bajo control, porque Él está contigo. Y aquí llega un punto profundo. Soltar revela qué lugar ocupa Dios en tu vida. Si está en primer lugar, o si ese lugar está ocupado por algo que te consume. Porque lo que no puedes soltar tiene más control sobre ti del que crees. Lo que temes perder gobierna tus decisiones más de lo que debería. Y Dios, que te ama, quiere que seas libre, no esclavo. Libre para amar, para crecer, para avanzar, para soñar en paz. No quiere que te quedes atrapado en algo que definió tu pasado, pero ya no define tu futuro. Cuando logras soltar desde este entendimiento, ocurre algo hermoso. Tu corazón empieza a alinearse con el carácter de Dios. Empiezas a ver las cosas desde su perspectiva. Empiezas a entender que Él nunca te quita algo sin tener algo más preparado.
Empiezas a confiar en el proceso, incluso cuando no entiendes los detalles, y esa fe te transforma. Ya no oras desde la desesperación, sino desde la confianza. Ya no pides respuestas rápidas, sino guía verdadera. Ya no luchas contra lo inevitable, sino que caminas hacia donde Dios te dirige. Por eso digo que soltar revela lo que realmente hay dentro de ti, no para lastimarte, sino para mostrarte quién eres, quién estás llegando a ser y quién Dios quiere que seas. Es un proceso interno profundo, sí, pero también es un proceso que abre espacio para milagros, para restauración y para un futuro que no hubieras podido imaginar mientras estabas aferrado al pasado. Cuarta parte. El peso invisible de lo que ya no puede cambiar. Existe un tipo de cansancio que no se nota en el cuerpo, sino en el alma. Un agotamiento que no viene de correr, trabajar o esforzarte físicamente, sino de sostener por dentro algo que ya no puede cambiar. Ese peso invisible es uno de los motivos por los que Dios, en su amor, te invita a soltar, porque Él sabe que hay cargas que, aunque no se vean, están desgastando tu espíritu lentamente. Y la verdad es que muchas personas caminan por la vida con una sonrisa en el rostro, pero con un corazón que ya no puede más. Y no es falta de fe, es simplemente el desgaste natural de llevar demasiado tiempo intentando resolver lo irresoluble. Piensa en esto, hay situaciones que ya no dependen de ti. Hay decisiones que otra persona tomó y que tú no puedes revertir. Hay tiempos que ya vencieron, oportunidades que ya pasaron, caminos que se cerraron completamente. Pero aún así, la mente insiste en encontrar soluciones donde ya no las hay. Te repites una y otra vez si hubiera hecho esto, si hubiera dicho lo otro, si hubiera actuado distinto. Y ese diálogo interno no solo te atrapa, también te roba la paz presente, porque te mantiene viviendo en un escenario que ya no existe, en una versión del pasado que ya no se puede modificar. Aquí es donde la Biblia trae una luz que sana. Jesús dijo una vez que cada día trae su propio afán. Eso implica que cargar con el afán de ayer es una carga que Dios nunca te pidió llevar. Pero cuando no sueltas el pasado, comienzas a vivir con el afán acumulado de días que ya terminaron. Y eso te pesa más de lo que imaginas. Por eso el acto de soltar no es solamente emocional, también es espiritual. Es despojarte de lo que drena tu energía, de lo que te mantiene atrapado en un ciclo de angustia, de lo que no te permite ver lo que Dios está haciendo hoy. Hay personas que no pueden avanzar porque siguen viviendo mentalmente en la escena que los marcó. El momento exacto en el que todo cambió. La palabra que los hirió. La decisión que los sorprendió. La actitud que los rompió. Y aunque el tiempo avanza, por dentro siguen viviendo ahí. Y por eso la vida se siente tan pesada. No estás cargando el presente, estás cargando el pasado. Y Dios no diseñó tu corazón para vivir en dos tiempos a la vez. Por eso soltar se vuelve una puerta hacia la libertad interior. Pero hay algo más profundo. Cuando cargas lo que ya no puede cambiar, tu visión se nubla. Lo que antes podías ver con claridad, ahora lo ves a través de un filtro de dolor. Empiezas a interpretar la vida desde lo que sufriste. Empiezas a pensar que todo será igual, que nada mejorará, que lo que viviste determina lo que vendrá. Y ese es uno de los engaños más sutiles que pueden atraparte. Porque Dios no escribió tu historia para que un capítulo defina todo el libro. Él escribe páginas nuevas, incluso cuando tú crees que ya no queda tinta. Cuando no sueltas, desgastas tu mente con preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué pasó así? ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios lo permitió? Y aunque es normal hacer estas preguntas, vivir en ellas se convierte en un círculo sin salida. Porque hay cosas que Dios no revela de inmediato. No porque quiera confundirte, sino porque hay procesos que solo se entienden desde la perspectiva del tiempo. Lo que hoy parece una herida, mañana puede convertirse en testimonio. Lo que hoy ves como pérdida, mañana puede revelarse como protección. Pero para llegar a ese entendimiento, necesitas soltar lo que te mantiene atado al dolor del momento.
Cargar lo que ya no puede cambiar también te desconecta del propósito, te distrae, te consume, te roba energía que necesitas para lo que sí está en tus manos. Y ahí es donde muchos se sienten estancados, no porque no tengan futuro, sino porque su energía está atrapada en algo que ya pertenece al pasado. Cuando sueltas, esa energía se libera, y de repente te das cuenta de que puedes pensar con mayor claridad, que puedes tomar decisiones con más paz, que puedes ver oportunidades que antes estaban ocultas detrás de tu dolor. Hay un detalle espiritual muy importante. Lo que tú cargas, Dios no lo toma. Él no invade tu interior. Él espera a que abras tu mano. Espera a que digas, ya no puedo con esto. Espera a que sueltes para entonces intervenir con su paz. Por eso Jesús dijo una frase sencilla pero poderosa. Vengan a mí todos los cansados y cargados, y yo los haré descansar. Él no dijo, yo iré a quitarte la carga. Dijo, ven a mí. Porque soltar es una decisión voluntaria del corazón. Él provee el descanso, pero tú decides soltar. Y aquí quiero que reflexiones con sinceridad. ¿Qué parte de tu vida estás cargando como si dependiera de ti cambiarla, cuando en realidad ya no está en tus manos? ¿Qué escena sigues repitiendo en tu mente una y otra vez sin llegar a ningún resultado? ¿Qué culpa sigues llevando aunque ya no corresponde a tu responsabilidad? ¿Qué expectativas sigues reteniendo aunque la realidad ya te mostró otra cosa? Soltar no es olvidar ni negar. Soltar es aceptar. Aceptar que lo que pasó ya no puede cambiarse. Aceptar que el futuro no se construye mirando hacia atrás. Aceptar que Dios sigue obrando incluso cuando tú no puedes ver cómo. Y esa aceptación no te hace débil, te hace libre. Libre para respirar, libre para avanzar, libre para reenfocar tu corazón en lo que sí importa. Sexta parte. La paz que llega cuando aceptas lo que ya no está en tus manos. Hay un momento en el proceso de soltar que marca un antes y un después. No ocurre de golpe, no ocurre porque alguien te lo dice, no ocurre porque te esfuerzas en sentirte diferente. Ocurre de manera silenciosa, profunda y casi inesperada. Es ese instante en el que tu corazón finalmente acepta que hay cosas que ya no están en tus manos. Ese instante en el que la lucha interna se detiene. Ese instante en el que dejas de pelear con la realidad y comienzas a abrirte a lo que Dios quiere enseñarte a través de ella. Aceptar no significa estar de acuerdo con lo que pasó. Aceptar no significa justificar a quienes te hirieron. Aceptar no significa que el proceso no dolió. Aceptar significa reconocer que tu energía, tu enfoque, tu esfuerzo y tu tiempo ya no pueden seguir ligados a algo que no depende de ti. Aceptar es decir, ya no puedo cambiar esto, pero sí puedo cambiar cómo camino hacia adelante. Es un acto de madurez espiritual y emocional que te libera poco a poco del peso que te tenía atrapado. Cuando por fin aceptas que lo que pasó ya no puede deshacerse, algo dentro de ti se organiza. Y aunque no lo notes de inmediato, tu alma comienza a descansar. Porque gran parte del sufrimiento humano viene de resistirse a lo inevitable. Cuando luchas contra una realidad que no puedes modificar, te desgastas. Pero cuando aceptas esa realidad y la entregas a Dios, encuentras paz. Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Struggling with weight loss?
Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 20% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Esa paz no aparece mágicamente. Dios la deposita con suavidad, como quien coloca una manta tibia sobre alguien que tembló durante mucho tiempo. Y esa paz no depende de circunstancias externas, depende de la disposición del corazón, porque mientras sigas luchando por controlar lo que no puedes, tu alma se mantendrá en un estado de tensión constante. Pero cuando dices Dios, esto ya no está en mis manos, entonces tu interior comienza a experimentar alivio. Aceptar también te permite ver con claridad. Mientras estás aferrado, ves el mundo con desesperación, con urgencia, con ansiedad. Pero cuando aceptas y sueltas, tu visión cambia. Comienzas a notar detalles que antes estaban ocultos detrás del dolor. Te das cuenta de que hay caminos que aún están abiertos. Hay oportunidades que estaban esperando a que soltaras lo que bloqueaba tu capacidad de avanzar. Hay personas que pueden llegar a tu vida una vez se libere el espacio que antes ocupaba lo que ahora entregas a Dios. Aquí aparece una de las verdades más profundas del proceso espiritual. Dios no bendice el desorden interno. Él trae orden donde tú entregas el caos. Y muchas veces, el caos no está afuera, sino adentro. Está en los pensamientos que no frenan, en los recuerdos que te persiguen, en la frustración que no expresas, en la culpa que cargas injustamente. Pero cuando aceptas lo que ya no está en tus manos, comienzas a ver cómo Dios organiza tu interior. Hay un ejemplo bíblico que muestra esto con claridad. En el libro de Filipenses capítulo 4, se nos exhorta a no afanarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego. Y luego añade algo maravilloso. La paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestra mente. No dice que guardará nuestras circunstancias, dice que guardará nuestro corazón y nuestra mente, porque ese es el campo donde realmente peleas tus batallas. Cuando sueltas, Dios guarda tu interior. Cuando sigues aferrado, tu interior queda expuesto al desgaste emocional. Aceptar también te permite ver el propósito que hay detrás del proceso. Mientras te resistes, solo ves pérdida. Pero cuando aceptas, comienzas a ver protección, dirección y crecimiento. Empiezas a notar que lo que se fue abrió espacio para algo nuevo. Empiezas a entender que Dios no estaba diciendo no a tu vida, sino diciendo espera, yo tengo un camino mejor. Empiezas a descubrir que lo que soltaste estaba ocupando el lugar de lo que Él te quería dar. Aceptar también te ayuda a perdonarte. A veces sigues cargando situaciones del pasado porque crees que podrías haber hecho algo diferente. Te culpas por no haber visto señales, por haber confiado demasiado, por haber esperado más de lo que recibiste. Pero cuando aceptas, comprendes que actuaste con la información, las fuerzas y la madurez que tenías en aquel momento, y que Dios no te juzga por eso, que Él no te mira con reproche, sino con compasión, porque conoce tu corazón mejor que tú mismo. Aceptar también te ayuda a perdonar a otros, no para justificar lo que hicieron, sino para liberarte tú, porque mientras sigas reteniendo rencor, el pasado seguirá teniendo acceso a tu presente. Soltar el dolor no borra lo que ocurrió, pero te desconecta del peso emocional que te causaba. Y esa es una parte esencial de la sanación que Dios quiere darte. Lo más hermoso de este proceso es que cuando aceptas lo que no puedes cambiar, también te das cuenta de lo mucho que sí está bajo tu control. Tu actitud, tus decisiones, tu reacción, tu enfoque, tu fe. Y cuando enfocas tu energía en lo que sí puedes transformar, comienzas a avanzar. Porque el avance no viene de intentar corregir lo que ya ocurrió, viene de caminar hacia lo que Dios tiene preparado. La paz que surge cuando aceptas es uno de los regalos más profundos que Dios puede darte. No porque soltar sea fácil, sino porque aceptar te reconcilia con la realidad,
te reconcilia contigo mismo y te reconcilia con Dios. Y esa reconciliación abre la puerta a la esperanza, una esperanza que no se basa en cómo fueron las cosas, sino en cómo Dios puede hacerlas nuevas. Séptima parte. Cómo Dios restaura tu interior cuando sueltas lo que te hirió. Cuando finalmente sueltas algo que te dolía, no es solo la situación externa la que cambia, es tu interior el que empieza a ser restaurado, porque mientras sostienes una carga emocional que ya no pertenece a tu presente, tu corazón permanece en un estado de tensión permanente. Pero cuando abres la mano y dices, esto ya no está en mis manos, permites que Dios comience a entrar en los lugares más profundos de tu alma, esos lugares donde guardaste silencios, lágrimas y pensamientos que nunca dijiste en voz alta. La restauración de Dios no ocurre en el ruido, ocurre en lo profundo. Él trabaja en áreas que tú mismo no sabes cómo tocar. Él empieza a ordenar emociones que tenías mezcladas, recuerdos que seguían sangrando, culpas que guardabas sin razón. Cuando sueltas, Dios comienza a limpiar tu interior con una precisión que ninguna persona podría lograr. No restaura desde la superficie, restaura desde el corazón. Porque Dios no quiere que simplemente sigas adelante, quiere que sigas adelante sano. Cuando sueltas, Dios restaura tu identidad. Mientras te aferrabas a lo que te dañaba, tu identidad se confundía con el dolor. Creías que eras lo que te pasó, creías que valías lo que otros dijeron, creías que tu historia se definía por un capítulo difícil. Pero Dios nunca vio tu vida así. Él te ve completo, incluso cuando te sientes quebrado. Te ve fuerte, incluso cuando te sientes débil. Te ve con propósito, incluso cuando sientes que estás perdido. Y la restauración comienza cuando te alineas con esa perspectiva. Cuando dejas de verte desde la herida y comienzas a verte desde la mirada de Dios. Cuando sueltas, Dios restaura tu capacidad de confiar, porque todo lo que daña tiende a cerrar el corazón. Te vuelves más cauteloso, más desconfiado, más reservado. Piensas que si entregas tu corazón, otra vez podrías lastimarte igual. Pero es ahí donde Dios actúa con delicadeza, recordándote que no todas las experiencias serán iguales, que no todas las personas vienen a romperte, y que tu capacidad de amar no debe morir por algo que ya quedó atrás. Cuando sueltas, Dios te muestra que confiar no es una amenaza, es un acto de valentía que Él mismo respalda. Dios también restaura tu esperanza, porque mientras cargas una situación que ya terminó, tu esperanza se va apagando sin que lo notes. Empiezas a creer que nada será mejor, que lo bueno ya pasó, que lo perdido es irrecuperable. Pero la esperanza no muere cuando la situación cambia, muere cuando el corazón deja de mirar hacia adelante, y Dios se encarga de encender esa luz otra vez. Te recuerda promesas que quizás olvidaste, te da paz en pensamientos que antes te causaban tormento. Empieza a reconstruir sueños que creías enterrados, y, poco a poco, tu corazón empieza a creer nuevamente que lo que viene puede ser mejor de lo que se fue. Cuando sueltas, Dios restaura tu fuerza, porque aferrarte a lo que duele cansa, te quita energía, te quita claridad, te quita estabilidad emocional. Pero cuando sueltas, tu fuerza se renueva, porque ahora esa energía que antes gastabas en sostener lo que dolía, se transforma en energía para construir, para sanar, para avanzar. Y Dios comienza a fortalecer áreas que estaban debilitadas. Te da fuerzas donde estabas agotado. Te da firmeza donde estabas frágil. Y lo hace de forma tan suave que un día simplemente te descubres respirando más ligero, sintiendo menos peso, teniendo más claridad. También hay una restauración que ocurre a nivel espiritual. Mientras te aferrabas al dolor, tu conexión con Dios se veía afectada. No porque Él se alejara, sino porque el dolor ocupaba demasiado espacio en tu interior. Pero cuando sueltas, esa conexión se limpia, se profundiza, se vuelve más clara. Comienzas a sentir la presencia de Dios con más fuerza, comienzas a escuchar su voz con más claridad, comienzas a entender su guía con más sensibilidad. Porque un corazón cargado escucha menos,
pero un corazón liberado escucha más. Dios también restaura tu perspectiva del pasado. Mientras retenías la herida, solo podías ver lo que perdiste. Pero cuando sueltas, Él te permite ver lo que aprendiste, lo que creciste, lo que Él te libró sin que lo supieras. Empiezas a interpretar la historia desde la gratitud y no solo desde el dolor. Empiezas a ver que incluso en aquello que te lastimó, hubo momentos donde Dios te sostuvo, te protegió y te guardó. Y esa revelación trae paz, porque te das cuenta de que nunca estuviste solo. La restauración también incluye tu propósito. Cuando estás herido y aferrado, pierdes visión. No ves futuro, no ves dirección, no ves claridad. Pero cuando sueltas y Dios comienza a restaurar, todo cambia. Empiezas a sentir de nuevo pasión por la vida, interés por lo que antes amabas, motivación por lo que habías dejado. Y ese despertar interior es una señal de que Dios está reconstruyendo propósito donde antes había confusión. La restauración también toma forma en la forma en que vuelves a ver a los demás. Cuando estás herido, miras todo desde la defensiva. Te proteges, te cierras, interpretas las cosas desde el temor. Pero cuando Dios restaura tu interior, comienzas a mirar con más gracia, con más compasión, con más calma. Vuelves a relacionarte desde la paz y no desde la desconfianza. Vuelves a abrir tu corazón con sabiduría y no desde la herida. Y lo más hermoso es que, cuando Dios restaura, tú mismo empiezas a notar que ya no reaccionas igual. Que lo que antes te dolía, ahora ya no te provoca la misma angustia. Que lo que antes te hacía temblar, ahora ya no tiene poder sobre ti. Que lo que antes te detenía, ahora no frena tu avance. Esa es la señal más clara de que Dios está trabajando, porque Él no solo quita el peso, también quita el efecto del peso. No solo cierra heridas, también quita el miedo a que vuelvan a abrirse. Su obra de restauración es completa, es profunda, es paciente, es amorosa, y empieza exactamente en el momento en que eliges soltar. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 50% off with minimum purchase, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Octava parte. El espacio que se abre para lo nuevo cuando sueltas lo que ya no pertenece a tu presente. Una de las razones por las que a veces la vida parece detenida no es porque Dios no esté obrando, sino porque tu interior no tiene espacio para recibir lo que Él quiere entregarte. Y este es uno de los principios más transformadores del acto de soltar. Cuando sueltas lo que ya no pertenece a tu presente, se abre espacio para lo nuevo. No solo espacio emocional, sino espacio espiritual, mental y hasta físico, porque lo que cargas adentro influye en cada área de tu vida. Dios no envía bendición a un corazón saturado. Él no deposita nuevos sueños en un alma que todavía está aferrada al pasado. Él no revela nuevos caminos a alguien que está mirando constantemente hacia atrás. Por eso el acto de soltar no es una pérdida, es una preparación. Cuando sueltas, estás preparando tu vida para recibir lo que Dios ya tiene listo para ti, pero que no podía ser manifestado mientras estabas aferrado a lo viejo. Imagina tus manos cerradas, aferradas a algo que ya se volvió polvo, algo que se deshace, algo que ya no tiene forma. Así es el pasado cuando te aferras demasiado tiempo. Pero mientras tus manos estén cerradas, no podrán recibir nada nuevo. Es cuando abres la mano, cuando entregas lo que ya no sostiene vida, que queda espacio para lo que sí traerá fruto.
Eso es exactamente lo que ocurre espiritualmente cuando decides soltar. Lo nuevo de Dios no llega a la fuerza. Dios no irrumpe en tu vida para quitarte todo y rellenarlo con otras cosas. Él trabaja desde la libertad, desde tu decisión, desde tu oración sincera. Y cuando nota que estás listo para soltar, entonces comienza a mover piezas que te alinean con oportunidades, relaciones, ideas, sueños y caminos que antes no podías ver porque estabas enfocado en lo que dolía. Este principio se ve claramente en la Biblia. En el libro de Isaías, Dios habla de hacer cosas nuevas, cosas que brotan, cosas que florecen, caminos en el desierto y ríos en la soledad. Pero justo antes de anunciar lo nuevo, Él dice: no recuerden las cosas pasadas. No se refiere a borrarlas, sino a no aferrarte a ellas, no aferrarte al dolor, a lo que perdiste, a lo que no funcionó, porque recordar con apego te impide ver hacia adelante. Pero recordar con gratitud te prepara para lo nuevo. Cuando sueltas lo que ya no pertenece a tu presente, ocurren varias cosas profundas. 1. Comienzas a ver oportunidades donde antes veías obstáculos. Mientras tu mente estaba atrapada en el pasado, tu visión se volvía limitada. Pero cuando sueltas, tu capacidad de ver con claridad se amplía. Notas puertas que antes ignorabas. Reconoces bendiciones pequeñas que estaban escondidas bajo la carga emocional. Te vuelves más sensible a la guía de Dios. 2. Te vuelves receptivo a nuevas personas, relaciones o conexiones. A veces Dios quiere enviarte personas que edifiquen tu vida, que te impulsen, que te eleven espiritualmente, que te acompañen en el propósito. Pero mientras sigas emocionalmente conectado a lo que te hirió o a lo que ya terminó, esas personas no pueden llegar. Soltar abre espacio para vínculos sanos, para afectos nuevos, para amistades alineadas con tu crecimiento. 3. Recuperas tu capacidad de soñar. Mientras estás aferrado al pasado, tu imaginación se queda estancada. Tu creatividad baja. Tu esperanza disminuye. Tu visión se reduce. Pero cuando sueltas, algo dentro de ti se despierta. Vuelven ideas, vuelven ganas, vuelven sueños que habías dejado a un lado. Dios vuelve a depositar propósito en tu espíritu. 4. Dios te muestra caminos que nunca habías considerado. Él puede cambiar tu dirección por completo. Puede sorprenderte. Puede llevarte a lugares, personas o proyectos que jamás hubieras imaginado. Pero esto solo ocurre cuando ya no estás mirando exclusivamente lo que quedó atrás. 5. La bendición encuentra espacio para manifestarse. La bendición no es solo un milagro externo, también es una transformación interna. Cuando sueltas, esa bendición encuentra un corazón desocupado, listo para ser llenado con lo que verdaderamente proviene de Dios. Y esta es una de las razones más importantes del proceso. La bendición no siempre llega cuando tú quieres, sino cuando tu interior está preparado para sostenerla sin perderse en ella. Soltar es abrir un espacio emocional que antes estaba ocupado. Y ese espacio es valioso, porque Dios no desperdicia espacio. Dios lo llena con propósito, con crecimiento, con gracia. Cuando sueltas lo que dolía, lo que se perdió, lo que ya no estaba en tus manos, creas un vacío que no es ausencia, sino preparación, y Dios llena ese vacío con lo que tú no podrías haber imaginado. Aquí quiero que pienses con sinceridad, ¿qué cosas podrían estar esperando espacio en tu vida? ¿Qué bendiciones no han podido florecer porque aún estás sosteniendo lo viejo? ¿Qué oportunidades podrían aparecer si tu interior se desocupa del pasado? Este es uno de los secretos espirituales más profundos. Dios no te pide soltar para dejarte sin nada. Dios te pide soltar porque ya preparó algo mejor, algo más alineado, algo más maduro, algo que te llevará a un nivel espiritual, emocional y personal que no habrías alcanzado mientras estabas aferrado a lo que te estancaba. Y cuando comienzas a vivir esto, te das cuenta de que soltar no fue una pérdida, fue el primer paso para multiplicar tu vida en dirección divina. Lo que sigue después es crecimiento, madurez
y un futuro que se abre con la suavidad de una nueva temporada enviada por Dios. Novena parte. El proceso emocional después de soltar y cómo Dios te acompaña en cada etapa. Soltar no termina en el momento en que abres la mano. Soltar es un proceso que continúa dentro de ti, incluso después de haber tomado la decisión. Es un camino emocional que avanza por etapas, algunas suaves, otras difíciles, todas necesarias. Y lo más importante es esto: en cada una de esas etapas, Dios camina contigo. Él no te abandona al vacío emocional, no te deja intentando reconstruirte solo, no te deja procesar el dolor sin guía. Su presencia se vuelve más cercana, más palpable, más necesaria. Pero para notar esto, tienes que permitirte vivir cada etapa sin miedo y sin prisa. Después de soltar algo que te marcó, normalmente llega la primera etapa, la descarga emocional acumulada. Es ese momento en el que tu interior se libera de un peso que llevabas cargando por meses o incluso años. Lloras sin saber por qué, respiras más profundo, sientes un cansancio que no es físico, sino emocional. Esa liberación no es señal de debilidad, es señal de que tu alma está reaccionando al espacio que quedó libre por fin. Dios permite esta etapa para que el corazón se vacíe de lo que estaba retenido. Una herida no sana si se mantiene oculta, y muchas veces el llanto o la vulnerabilidad son la puerta por la que sale lo que ya no debe quedarse. La segunda etapa suele ser la confusión emocional. Tu mente empieza a reorganizarse. Ya no tienes la carga, pero tampoco sabes todavía qué viene. Sientes preguntas como: ¿hice lo correcto? ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo seguir sin esto que era parte de mi vida? Esa confusión no es señal de que te equivocaste, es señal de que estás entrando en una transición. Y todas las transiciones tiemblan al principio. Lo importante es no interpretar esa confusión como retroceso. En esta etapa, Dios no te deja solo. Él te guía con paz, con señales pequeñas, con un descanso interno que te recuerda que estás donde debes estar. La tercera etapa es la búsqueda de significado. Empiezas a mirar hacia atrás, intentando entender qué aprendiste, por qué ocurrió así, qué propósito puede tener este proceso. Y aunque algunas respuestas llegarán más adelante, en esta etapa Dios te permite encontrar comprensión progresiva. No te revela todo a la vez, sino que te muestra pedazos de entendimiento que calman tu mente. Empiezas a ver que creciste, que fuiste fortalecido, que evitaste algo peor, que ganaste sabiduría. Esta etapa es importante porque sana la narrativa interna. Dejas de ver lo que pasó como una tragedia sin sentido y comienzas a verlo como una parte necesaria de tu formación espiritual. La cuarta etapa suele ser la incomodidad del vacío. Has soltado, pero lo nuevo todavía no ha llegado. Y aquí es donde muchos quieren retroceder, porque el vacío incomoda. El espacio sin respuestas abruma. Pero espiritualmente, este vacío tiene propósito. Es un terreno que Dios está preparando. Es espacio fértil donde Él plantará algo nuevo. El problema es que el ser humano quiere llenar ese vacío rápido, con cualquier cosa, con tal de no sentirse solo o expuesto. Pero Dios te pide paciencia. Te invita a no llenar el espacio con lo primero que aparezca. Te pide confiar en su tiempo, porque el vacío no es abandono, es preparación. La quinta etapa es la reconstrucción interna. Empiezas a sentir que algo en ti se está fortaleciendo. Recobras claridad mental. Tu corazón ya no reacciona desde la herida, sino desde la paz. Tienes momentos donde te sorprendes pensando estoy mejor. Y no es casualidad. Es Dios restaurando tu interior pieza por pieza. Él guía tus pensamientos para que ya no vuelvan a lo que te dolía. Él fortalece tu voluntad para que no retrocedas a lo que te dañaba. Él calma tu espíritu para que puedas avanzar sin depender emocionalmente de algo que ya no está. La sexta etapa es la renovación del deseo de vivir. Después del dolor emocional o la pérdida, la vida cambia de sabor. Pero cuando Dios opera en tu interior, empiezas a recuperar ganas, energía,
ilusiones. Te das cuenta de que ya puedes pensar en el futuro sin tristeza. Puedes imaginar nuevas posibilidades. Puedes ver que quedan caminos por recorrer. Este despertar no es humano, es espiritual. Dios enciende algo que estaba apagado dentro de ti. La séptima etapa llega sin anunciarse, la gratitud por lo vivido. Sí, incluso por lo que te dolió. No porque te haya hecho daño, sino porque te formó, te enseñó, te preparó. La gratitud no borra el dolor, pero muestra que el dolor no ganó. Y aquí es donde muchos lloran otra vez, pero esta vez lágrimas de alivio. Te das cuenta de que sobreviviste, que creciste, que estás más fuerte, que Dios nunca te dejó. La octava etapa es la apertura a lo nuevo. Ya no piensas en lo que soltaste con nostalgia dolorosa, sino con entendimiento. Tu corazón ya no corre hacia el pasado, sino hacia el futuro. Estás listo para recibir lo nuevo. Y aquí es donde Dios empieza a mover puertas, personas, caminos y oportunidades que estaban detenidas porque tú no estabas en el estado emocional correcto para recibirlas. Dios no da antes de tiempo. Él espera a que el corazón esté preparado. La novena etapa es la manifestación de lo nuevo. Es ese momento en el que Dios te sorprende. No llega de la forma que imaginabas, ni en el tiempo que esperabas, pero llega. Y cuando llega, entiendes por qué Él te pidió soltar. Entiendes que lo nuevo no podía convivir con lo viejo. Entiendes que su plan era más grande que tu insistencia. Entiendes que cada lágrima tenía propósito. Y agradeces haber soltado. Y finalmente aparece la décima etapa, la madurez espiritual. La etapa en la que empiezas a reconocer más rápido cuándo debes soltar y cuándo debes perseverar. Tu espíritu se vuelve más sensible a la voz de Dios. Tu corazón ya no se aferra por miedo, sino que decide desde la fe. Y cuando alcanzas esta madurez, te das cuenta de que soltar no fue una pérdida, fue una promoción espiritual. Dios te elevó, te fortaleció, te transformó. En todo ese proceso, desde la primera lágrima hasta el primer sueño nuevo, Dios estuvo contigo. Él no, suelta tu mano. Él no, te deja caer. Él te acompaña en cada etapa. Esa es la belleza del proceso. Tú sueltas algo pequeño, pero Dios te entrega algo grande. Tú cierras un capítulo, pero Dios escribe uno mejor. Tú lloras por lo que se fue, pero Dios sonríe por lo que viene. There's a part of me that everyone sees. I'm Howie Mandel, the comedian. Apparently, I know what funny is. Funny bought me a house, but I also know what isn't funny. OCD. I've lived with OCD my entire life, and people throw the term around like it's no big deal. But OCD is severe, often debilitating. It's a mental health condition that involves unrelented, unwanted thoughts that can make you question your character, your beliefs, even your safety. General therapy can help with some things, but for OCD, it can actually make things worse. That's why I want to tell you about NoCD. NoCD is the world's largest treatment provider for OCD and is covered by insurance for over 155 million Americans. Their licensed therapists specialize in ERP, the most effective treatment for OCD. If you think you might be struggling with OCD, go to nocd.com to book a free 15-minute call. They are here to help. Décima parte. La sabiduría espiritual para discernir cuándo soltar y cuándo perseverar. Uno de los aspectos más profundos del crecimiento espiritual es aprender a discernir entre aquello que Dios te pide soltar y aquello que Dios te pide perseverar. Porque no todo lo que se vuelve difícil debe soltarse, y no todo lo que duele debe mantenerse. La vida espiritual madura no se basa en emociones pasajeras, sino en discernimiento, en sensibilidad a la voz de Dios, en una comprensión más profunda del propósito. Y este discernimiento no se obtiene de un día para otro, es producto de caminar con Dios, de escucharle, de observar patrones espirituales, de entender cómo opera su voluntad. Muchas personas luchan porque no saben si deben dejar ir o continuar insistiendo, y ese estado de confusión interna puede desgastar más que la situación misma. Por eso es tan importante aprender a identificar las señales que Dios muestra
señales que guían tu corazón hacia la decisión correcta. Y para verlo con claridad, necesitas detenerte, respirar y reconocer que no todas tus batallas tienen el mismo origen. Algunas nacen de tu propósito, otras nacen de tu apego. Algunas batallas están destinadas a formarte, otras a liberarte, y aprender a distinguirlas te evita años de desgaste innecesario. Primero, debes entender que Dios nunca te pedirá soltar algo que Él mismo sembró en tu corazón. Cuando Dios planta un sueño, un propósito o una convicción en ti, esa semilla viene acompañada de fortaleza, de gracia para resistir, de puertas que se abren aún en tiempos difíciles. Perseverar en lo que Dios sembró produce crecimiento, pero cuando tú sembraste algo desde el deseo humano, desde la inseguridad o desde el apego emocional, es más fácil que ese sueño te drene en lugar de levantarte. Una de las señales más claras de que algo viene de Dios es que aunque te cueste, no te destruye por dentro, te forma, te fortalece, te acerca a Él. Segundo, lo que es de Dios siempre viene acompañado de paz. No significa ausencia de dificultades, sino presencia de una paz profunda que permanece incluso en medio de los desafíos. Esa paz actúa como un testigo interno. Si al pensar en perseverar sientes alineación, calma, dirección, probablemente debas continuar. Pero si al pensar en sostener algo solo sientes tensión, peso, confusión, dolor constante y una pérdida progresiva de paz, es posible que esa no sea la batalla que Dios quiere que sigas peleando. Dios no guía a través de ansiedad, Él guía a través de paz. Tercero, lo que es de Dios no te exige sacrificar tu dignidad ni tu identidad. Si para mantener algo debes perderte a ti mismo, esa es una señal de que no proviene del corazón de Dios. Él nunca te pedirá comprometer tu esencia, tus valores o tu integridad para sostener una situación. Cuando algo requiere que niegues tu valor, que toleres abusos, que aceptes migajas, que vivas constantemente por debajo de tu dignidad espiritual y emocional, esa es una señal clara de que el camino correcto es soltar. Cuarto, lo que es de Dios produce fruto, aunque sea poco. Puede haber temporadas difíciles, sí, pero aún en los tiempos duros, lo que viene de Dios muestra señales de vida. Te hace crecer, te hace aprender, te impulsa. Pero cuando algo está muerto emocionalmente, espiritualmente o en propósito, por más que insistas, no produce ningún fruto. Y Jesús enseñó que todo árbol que no da fruto debe ser cortado. No por rechazo, sino por protección y por sabiduría. A veces lo más espiritual que puedes hacer es reconocer que no hay vida donde antes sí la hubo. Quinto, lo que es de Dios no se sostiene solo por tu fuerza. Cuando algo pertenece a tu propósito, Dios mismo abre puertas, Dios mismo provee recursos, Dios mismo fortalece tu interior. Sí, tendrás que trabajar, esforzarte, perseverar, pero sentirás que la gracia de Dios te acompaña. Cuando, por el contrario, algo solo se sostiene por tus esfuerzos humanos, por tu miedo a perder, por tu ansiedad o por tu insistencia, sin que Dios abra caminos, es posible que estés sosteniendo algo que ya no pertenece a tu historia. Sexto, cuando Dios quiere que sueltes, empieza a bloquear caminos. Intentas arreglar algo, pero nada funciona. Buscas soluciones y todo se complica. Quieres insistir y la vida entera parece resistirte. Esto no significa que debas rendirte al primer obstáculo, pero sí muestra que, cuando un ciclo está terminando, las puertas comienzan a cerrarse. No porque Dios te quiera limitar, sino porque quiere evitar que sigas desgastándote donde Él ya no está obrando. Séptimo, cuando es tiempo de perseverar, Dios te renueva las fuerzas. Puedes sentir cansancio, sí, pero no desesperación. Puedes llorar, sí, pero no perder la esperanza. Puedes sentirte debilitado, sí, pero no destruido. Dios renueva fuerzas cuando estás en el camino correcto. Si cada día te sientes emocionalmente más vacío, más agotado, más drenado, más roto, es probable que esa
no sea la batalla para ti. Ahora quiero que reflexiones sobre algo muy importante. Soltar no siempre significa renunciar. A veces significa redireccionar. Hay procesos donde Dios no te pide dejar de amar, sino dejar de cargar. No te pide abandonar un sueño, sino dejar de obsesionarte con él. No te pide cortar una relación, sino dejar de intentar controlarla. Soltar no siempre es alejarte. A veces es liberarte del peso emocional que estabas poniendo sobre algo que debía ser más simple. Discernir entre lo que debes soltar y lo que debes perseverar requiere oración, calma, sinceridad contigo mismo y sensibilidad a la voz de Dios. Y muchas veces la respuesta se encuentra en cómo te sientes frente a esa situación cuando oras honestamente. La oración revela, la paz confirma, la falta de paz advierte. Dios te dio un espíritu capaz de reconocer su voz. No necesitas vivir confundido. No necesitas vivir aferrado por miedo. No necesitas cargar batallas que no te pertenecen. Cuando pides guía con sinceridad, Dios te responde. Quizá no con un trueno desde el cielo, quizá no con palabras audibles, pero sí con señales internas claras, paz, descanso, dirección, claridad. El discernimiento espiritual crece cuando caminas de la mano de Dios. Y cuando aprendes a distinguir entre las batallas que Él quiere que luches y las batallas que Él quiere que sueltes, tu vida cambia. Se vuelve más liviana, más clara, más enfocada, más alineada con el propósito. Y ese discernimiento es uno de los regalos más poderosos que Dios te dará después de aprender a soltar.